más argumentos. Gracias por seguir allí en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos hablando del tema económico. En el segmento anterior veíamos cómo impacta el tema pues, de este nuevo momento político y de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el sector de la pequeña y mediana industria relacionados al sector petrolero. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre esas expectativas que hay para el crecimiento económico de nuestro país y finalmente para el venezolano, para el bolsillo. Nos acompaña el economista Leonardo Soto, él es doctor en gerencia, conferencista, le damos la bienvenida a este espacio. Leonardo además suele compartir sus reflexiones en redes sociales, tanto en X como en Instagram, donde también siempre leemos sus consejos prácticos, reflexiones y también su recorrido por el país. Como lo has dicho, la economía está en la calle y justamente en la calle es donde escuchamos todas estas interrogantes de qué es lo que está ocurriendo, cuándo van a venir esos cambios, obviamente después de todo lo que hemos vivido en nuestro país cuando estamos viendo momentos con ajustes, con modificaciones a leyes, con acciones que van en otro camino, pues la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo estas acciones van a repercutir en la mejora de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, y entendemos que todo amerita un proceso y que las expectativas también tienen que ser realistas. Claro, Rosa, qué gusto volver a estar acá en tu espacio. Fíjate, un giro de 180 grados es lo que ha ocurrido en materia, o es lo que está ocurriendo en materia de política económica, fundamentalmente en materia política económica que tiene que ver con lo productivo, pero también tiene que ver con la organización interna de cómo se distribuyen los recursos o se distribuirían los recursos que se generarían a partir de ahora con una actividad petrolera mucho más pujante. Actividad petrolera considerando que sigue siendo el 95% de nuestras exportaciones y que todo lo demás que se hace en Venezuela, exportaciones de crustáceos, mariscos, otros metales preciosos como el oro, el diamante, el coltán y entre otras tantas cosas que sabemos que Venezuela posee y que puede exportar y que de hecho exporta, apenas representa un 5% de nuestras exportaciones netas. ¿Qué quiero decir con esto? La gran expectativa es, si se supone está sobre la mesa la posibilidad de todo ese dinero que se dice en medios que va a entrar a Venezuela, que el país va a recibir un torrente importantísimo de recursos a partir precisamente de la potenciación de la industria petrolera, el punto es cuánto tiempo nos va a tomar recuperar la actividad petrolera para lograr un ritmo y una cantidad adecuada en función del gran nivel de gasto que actualmente tiene el país, partiendo de dejar las cosas como están actualmente, sin comenzar a meter en el proceso los cambios que tienen que hacerse, como por ejemplo la reducción del gran gasto público que ha manejado el gobierno en los últimos 15 años de manera técnicamente discrecional. Por lo tanto, sí, la industria petrolera necesita una inyección de aproximadamente 60.000 millones de dólares para su repotenciación. Sí, el sistema eléctrico nacional necesita una inversión de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares para fortalecer generación y distribución. Sí, el país necesita una inversión muy, muy grande en todo lo que es vialidad, todo lo que es pavimento, asfaltado, delineación, demarcación, todo lo que son servicios de traslado seguro, tanto a nivel terrestre como marítimo como aéreo. El caso de la habilitación de puertos, infraestructura marítima, todo eso. Sí, Venezuela necesita un acuerdo, que aquí es donde viene lo que mencionaste, el tema del poder adquisitivo, un acuerdo realista de ajuste salarial fundamentado en un diálogo tripartito, gobierno, sociedad civil, sector productivo en pleno, tanto empresas públicas como privadas. Porque viene otro factor importante a tomar en cuenta, que también lo mencionaste, lo legal. Se están comenzando a reajustar las condiciones legales para que empresas internacionales puedan venir a invertir y a operar acá en el país. Sin embargo, la ley del trabajo, que es una ley muy compleja en las actuales circunstancias de Venezuela, no le sería favorable ni al gobierno, con todo el aparato de gasto que tienen a través de sus empresas e instituciones, ni al sector privado, mucho menos. Por lo tanto, tiene que existir ese diálogo, tiene que existir ese ajuste a la ley del trabajo, tiene que existir un aumento salarial adecuado al nivel de ingreso o la capitalización que puede generar el país sin generar expectativas irrealistas en la sociedad. Esto para explicar a nuestra audiencia por el tema de las prestaciones sociales. Por ejemplo, si tuviéramos en lugar de un ingreso un salario mínimo de unos $200 al mes, por ejemplo, una persona en sus vacaciones o en sus aguinaldos, como veíamos hace un tiempo atrás, de 3 meses, o sea, serían $600 por cada trabajador. Digamos, para muchas empresas esto no podría ser posible, incluso en el sector público. Entonces, esa modificación a la ley del trabajo pues debería ser entonces uno de los puntos urgentes dentro de la agenda del Parlamento Nacional. Debería serlo, sin embargo, es un tema muy complejo de tocar, porque no se trata de desmejorar al trabajador, ojo.
que también es otra cosa que las personas cuando escuchan que nosotros los analistas hablamos de este tema, dicen, bueno, pero este señor quiere que me mejoren salarialmente, que no me den vacaciones, prestaciones sociales, bonificaciones, compensaciones con retroactivo. A ver, cuando todo eso se dio en el marco de la ley del trabajo que está vigente, Venezuela estaba exportando 3.1 millones de barriles por día a un precio alrededor de entre 85 y 95 dólares. Es decir, que con todo ese caudal de dinero que entró para financiar un gran gasto en nómina, que es básicamente eso, un gran gasto en nómina desde el punto de vista de la administración pública, nunca se generó partidas de respaldo desde el punto de vista productivo, porque para ese momento habían empresas que estaban cerrando producto de un control de cambio, producto de una persecución fundamental en el tema de la escalabilidad de la voracidad fiscal y otros aspectos relacionados con el tema productivo. Hubo problemas con los gremios y federaciones empresariales en aquella época, hablo desde el 2005 hasta el 2010 y desde el 2014 en adelante, que fue aún más tenso el proceso de relación entre gobierno y empresa. Por lo tanto, todo ese dinero que entró producto de esa bonanza petrolera debió haberse convertido en una base empresarial vasta, poderosa, sólida, que alimentara en impuestos esa gran nómina que el gobierno mantiene hoy, por ejemplo, partiendo del ejemplo de la nómina pública. Para iniciar por allí, que algunas personas dicen supera los 4 millones, yo siempre lo ejemplifico a partir de 3.5 millones de personas. Por lo tanto, es importante entender que hay que modificar la ley, pero no una modificación a ciegas ni a espaldas de lo que la ciudadanía tiene que decir, tiene que aportar, tiene que inclusive preguntar para entender cómo se generarían estos cambios que le favorezcan y no que los desmejoren, pero sí tiene que darse un cambio para que el país... Claro, y uno se pregunta, pero ¿cómo desmejorar más la situación del trabajador cuando pareciera que todos estos derechos ya los perdimos? O sea... No, por ley no se han perdido, Rosa. A ver, están en la ley y que en el momento que pueda generarse el aumento de ley se supone que tú tienes esos beneficios porque no prescriben desde el punto de vista laboral, para lo que establece la ley no prescribe. Solo que serían imposibles. Serían, en las actuales circunstancias del país, no sé si utilizar el término imposible sea lo más adecuado, pero sería complejo para una economía que está tratando de abatir la inflación, de proyectar inversión, de generar condiciones para la sostenibilidad y la sustentabilidad económica. Por lo tanto, entiendo, y así como bien lo dijiste, que hay millones de venezolanos subsistiendo con bonificaciones que no alcanzan para sortear el valor de la canasta básica, entre tantas cosas que el venezolano ha perdido, inclusive en su apreciación de valor y calidad de vida, y el mínimo de dignidad que la familia venezolana sabe que merece, porque lo merece, porque somos personas honestas, trabajadoras, que pensamos en futuro y que queremos seguir echando raíces en el país. Sin embargo, y esto lo he dicho varias veces y lo repito porque tengo que repetirlo de manera muy responsable, no se puede arreglar 25 años de rezago de política económica en apenas 30 días, 60 días, ni siquiera en 6 meses, si lo vemos al punto de vista práctico. Es decir, todo es un proceso y los avances de una administración adecuada, con revisión, con contraloría, con supervisión, pudiesen generar mejoras relativas en tantas cosas como, por ejemplo, empezando por el tema del poder adquisitivo, que eso es clave en este momento. Así es, de hecho hablaba la presidenta encargada que dentro de ese marco de los ingresos productos del acuerdo de petróleo con Estados Unidos se iba a dirigir a un fondo social dirigido básicamente al tema de la situación de los trabajadores y también al tema salud, que allí, bueno, ambos fundamentales para la familia venezolana. Todos sabemos además las circunstancias del sector, de cómo se encuentran los hospitales, cómo se encuentra esa situación. Prácticamente las personas que llegan a un hospital tienen que pagar por los exámenes médicos adicionales, por la compra de los insumos médicos, incluso a veces los guantes, las inyectadoras, para poder verse muchas veces en los hospitales. No en todos, o quizá no le ha pasado a todo el mundo, pero todos sabemos que nos hemos encontrado circunstancias así y que el trabajador hoy no tiene un seguro médico privado. De hecho, veía un informe donde gran mayoría de los venezolanos no tienen un seguro médico de vida o los seguros para los carros, como en otros tiempos. Eso también se dejó hace mucho tiempo de adquirir, ¿no? Es una serie de situaciones que hemos venido los venezolanos adaptándonos en medio de circunstancias difíciles, pero que también hay que aplaudir la resiliencia y que aquí estamos y con las expectativas de que las cosas puedan venir a nuestro favor. Y Leonardo Soto continuará con nosotros hablando al regreso de la pausa.